Estás escuchando Tubs Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tubs Radio, una señal de inspiración. Tubs Radio. Los soñadores de Chico. Pues bienvenidos a esta sección especial de Los Soñadores de Chico. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues vamos a hablar con el doctor Victorino Pérez Prieto. Él es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Fue catedrático en la Universidad de San Buenaventura, en Bogotá, y en la Universidad de La Salle, en Madrid, y en otras universidades. Ha dado conferencias en varias partes del mundo sobre temas, obviamente, de teología, de diálogo interreligioso y espiritualidad, y es un especialista en el pensamiento de Raymond Panikkar. Quienes no sepan mucho quién es Raymond Panikkar, déjenme decirles que él es un pensador muy interesante del siglo XX que ha hablado sobre el diálogo interreligioso, la mística y la sabiduría de otras religiones. El doctor Victorino Pérez ha escrito varios libros, más de 25 libros. Entre ellos, por ejemplo, está Más allá de la teología, El saber y la vida, Raymond Panikkar, 2008, Diccionario Panikkariano, 2017, y hace poco Panikkar Hoy, editado por Fragmenta en 2022, La búsqueda de la armonía en la diversidad, y por supuesto este último libro que se llama Hacia una ecoteología, editado por Fragmenta Editorial. También nos acompaña el día de hoy el profesor Eduardo Andrade, quien es filósofo por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y pues como en otras ocasiones, pues aquí su servidor, pescador de Chico. Doctor Victorino Pérez, es un gusto tenerlo aquí en Los Soñadores de Chico. Bienvenido. Gracias, bien hallado, decimos en España. Profesor Eduardo, mucho gusto y gracias por acompañarnos en esta conversación. No, un gusto siempre estar aquí con ustedes en esta cabina y pues ahora con esta visita tan extraordinaria, ¿no? Entonces me siento muy honrado, muchas gracias. Muy bien, pues quienes no están muy al tanto de lo que ha pasado en el TUBCH, déjenme decirles que pues el día de hoy tuvimos una conferencia muy interesante sobre la ecoteología. Y es que el doctor Victorino Pérez acaba de publicar este libro muy interesante, Hacia una ecoteología, en el que, por ejemplo, plantea esto de la perspectiva fragmentaria versus el tejido sin costuras de la realidad. Y bueno, de ahí se arranca a muchos otros temas sobre la complejidad en la filosofía, la complejidad en la ciencia, también el ecologismo y por supuesto la fe cristiana contra, bueno, mejor no nos metemos en más detalles, no, vamos a dar pie a que mejor nuestro autor nos vaya platicando poco a poco qué es esto, por ejemplo, de la perspectiva fragmentada. Sí, es una palabra rara, no me extraña que te cueste hasta decirla. Y sin embargo, se refiere a algo muy importante para el mundo particularmente académico, para el mundo docente. Pongo ahí perspectiva fragmentaria versus conciencia relacional de la realidad. ¿Qué significa? La perspectiva fragmentaria es una manera de ver la realidad reduccionista, es decir, solamente desde una perspectiva. Es como diciendo, pues mira, a los científicos nos interesa la ciencia. Si a ustedes los teólogos o los filósofos o los lingüistas les interesa, a nosotros no nos interesa nada. Cuando en realidad la única manera de conocer realmente la realidad como es verla desde las distintas perspectivas. Es decir, hoy en la conferencia de hoy, que era muy crítico con el cientifismo y la tecnocracia,
Yo decía, sin embargo, no soy crítico con la ciencia y la técnica. Desde que el ser humano está sobre la Tierra, hubo ciencia y técnica, desde la rueda hasta los aviones supersónicos. Eso significa evolución de la técnica. No tengo ningún problema con eso, entre otras cosas porque la técnica nos ha ayudado a vivir mejor, particularmente la evolución de la medicina, etcétera. Y la ciencia pone las bases para que la técnica pueda elaborar sus instrumentos al servicio del ser humano. El problema entonces está en una visión de la ciencia en que la ciencia es el saber absoluto. Eso es lo que es el cientifismo, que desprecia a todas otras maneras de conocer. Es buena la técnica, por supuesto, pero lo que es malo es la tecnocracia, es decir, tecnocracia que viene de técnicas y kratos, el poder sobre todo, ¿no? Entonces, el problema es que el tecnicismo, el cientifismo, ha elaborado un mundo absolutamente nefasto, porque lo más importante para los que posean presuntamente la técnica más elaborada es producir sin límite, y eso, además de que está destrozando, desecando, desertizando este hermoso planeta Tierra, ese producto de la ciencia y de la técnica es solamente para unos pocos, en perjuicio de la inmensa mayoría de la humanidad que vive en la pobreza. Muy, muy pertinente esta distinción que hay entre ciencia y cientificismo. No es lo mismo. Y bueno, también me acuerdo que en la conferencia mencionó algo sobre el shopping. O sea, hay también una relación entre este modo de vida contemporáneo que tiene que ver con el modo de consumo. ¿Cómo implica, cómo afecta el shopping con este modo de vida, digamos, actual? Sí, hay una trilogía que ha sido nefasta para el planeta y nefasta sobre todo para los más pobres, que es la comunión entre ciencia, técnica y mercado. Es decir, la ciencia está al servicio de la técnica y la técnica está al servicio del mercado. Entonces, tú fíjate que lo hermoso que sería que la ciencia realmente sirviera para hacer un mundo más igualitario, un mundo en el que nadie pasara hambre. Si lo que se invierte en técnica, por ejemplo, armamentística, se invirtiera en solucionar los problemas del hambre y de la enfermedad, teníamos solucionados la inmensa mayoría de las enfermedades y nadie pasaría hambre. Incluso lo perverso de la ciencia aplicado y la técnica aplicado a los alimentos son crear productos que presuntamente servirían para quitar el hambre en el mundo y en realidad solo sirven para patentar unas marcas que hacen estériles. Por ejemplo, el maíz natural. Entonces Monsanto crea un tipo de maíz que no vale volver a plantar otra vez. Es decir, solo tienes que comprarle la semilla a Monsanto para poder. Entonces, la ciencia al servicio de la técnica que crea la tecnocracia y la tecnocracia al servicio del mercado crea la superexplotación de la naturaleza, la superproducción y, claro, para que un mercado funcione, además de producir mucho, hay que consumir mucho. Y consumir mucho significa consumir no solo lo que necesito, sino mucho más de lo que necesito, e incluso consumir lo inútil. Ese es el drama del shopping. O sea, todos compramos, pero una cosa es comprar lo que necesito y otra cosa es tener una pasión compulsiva por comprar, y eso es el shopping, que se ha convertido no solo en una manera de divertirse, ir de compras, sino que se ha convertido en algo compulsivo, enfermizo, drogadicto. Es decir, la señora o su marido que va detrás, que pasan de comprar algo, es decir, si no compro me pongo histérica, ¿no? Entonces, eso es el shopping está relacionado sobre todo con lo dramático que es el consumismo. El consumismo es lo que está acabando con el mundo, precisamente porque hay una sobreexplotación de los medios, e incluso lo perverso ligado al mercado es que si no consumimos,
no podemos producir porque hay que producir para consumir. Entonces es una rueda diabólica que produce esta realidad actual en la que estamos, las megaciudades, el megaconsumo, el comprar, como decía, compulsivamente, ¿no? Profesor Eduardo, ¿tú quieres comentar algo? Sí, pues a este respecto me suena mucho esta estructura mercadológica que se genera desde la manipulación de las emociones. O sea, tenemos los eslogans de las tiendas departamentales, ¿no? Liverpool es parte de tu vida. Sears te entiende. Este tipo de eslogans que no te incitan a comprar, sino a satisfacer problemas más profundos. Tan profundos como la autoestima, tan profundos como la falta de realización, la insatisfacción. Y hay un eslogan que ya lo quitaron, quién sabe por qué, pero que funcionaba mucho en las tiendas de artículos japoneses, en específico estas tiendas de Miniso, que decían: tenemos lo que no sabías que necesitabas. Y entonces entra uno a esas tiendas y se encuentra uno cada artefacto que no se hubiera podido ocurrir. Entonces no solamente están vendiendo productos, sino ocurrencias, y aparte de ocurrencias, generando necesidades que no se tenían. Y esto, bueno, unido al concepto de la fragmentación, yo lo entiendo también como una consecuencia de un pensamiento así, fragmentario, o que trae como este reduccionismo, pues el que nos lleva al aislamiento, al final de cuentas al aislamiento. Y recordemos que cuando una sociedad vive así de fragmentada, pues se rompe el diálogo. Y entonces aquí es donde tenemos problemas de pues falta de empatía con el otro, falta de ayuda comunitaria, etcétera. O sea, el sistema capitalista nos está llevando a un antropocentrismo devastador, ¿no? Devastador, en que ya muchos pensadores como Peter Singer lo ha dicho, ¿no? Y lo ha destacado, ¿no? O sea, el gran problema es este antropocentrismo al que nos avienta y al que nos va empujando el sistema capital. Antropocentrismo e individualismo. Decía yo hoy precisamente en mi conferencia que el individualismo es un invento de la sociedad burguesa, de la sociedad ilustrada, porque el individuo no existe. Existen las personas, somos personas. Lo que nos constituye como lo que somos como personas es nuestra relación. Sin los demás no somos, decían los clásicos. El otro es altera pars mei, el otro es una parte de mí, sin el otro no soy. Y sin embargo, el individualismo lo que nos ayuda es a encerrarnos en nosotros, y encima todos estos medios virtuales de comunicación aíslan soberanamente a la gente. La persona puede estar en su casa con su celular, con su televisión, y ya no necesita de nadie, ¿no? Ya ni siquiera salir afuera, ni siquiera respirar el aire, ¿no? Entonces esto es lo que ha conseguido ese individualismo. Y por supuesto, el individualismo significa que a mí los demás no me importan nada. Si se mueren de hambre allá, oye, yo tengo mi plata, si lo que yo tengo es a causa de una violencia sobre pueblos, sobre cultura, pues no me importa nada, ¿no? Entonces, lo que decías antes de toda esta publicidad que lleva a la individualización y que evidentemente te incitan a consumir, pero no lo dicen. Y yo creo que ese eslogan que decíais que había desaparecido es porque parecía que te incitaban. No, nosotros no incitamos a consumir. La Coca-Cola no es para consumir un producto absolutamente inútil y pernicioso. Es que es la chispa de la vida. Significa estar al día, significa ser moderno, ser actual, los colores, es decir, los anuncios de Coca-Cola. Yo he dicho muchas veces que la Coca-Cola invierte más en psicólogos comerciales y en publicistas que el producto que vende, porque, bueno, no sé si sabéis cómo nació la Coca-Cola y por qué nació Papá Noel.
La Coca-Cola, el gran éxito de la Coca-Cola fue vender un refresco en invierno. Es decir, los refrescos es para cuando hace calor. No. Necesitamos vender el refresco cuando hace calor, cuando hace frío y siempre, absolutamente todo el año. Y entonces cogieron una imagen magnífica, venerable, San Nicolás, una tradición europea, le cambiaron los colores verdes por los colores de la Coca-Cola, el rojo y el blanco, e inventaron Papá Noel, que no tiene nada que ver con San Nicolás. Papá Noel es ese gordo que invita a comprar compulsivamente a la entrada de los supermercados. Vi que hasta la misma sociedad norteamericana se burla del ho, y sin embargo siguen poniendo allí al Papá Noel, pagándole para que les acaricie a los niños. Esta es la perversión de esta sociedad de consumo, de este mercado que es el Dios más importante al que está sometido todo lo demás. Y por supuesto, el mercado significa, se trata de producir lo que produzca más dinero. Me da lo mismo producir Coca-Cola que producir misiles, que producir bombas. Me da lo mismo, porque lo importante es el resultado final, y el resultado final es la monetarización de la economía. La economía que en sí es buena. La economía significa la organización de la casa, de lo que... Es decir, la ecología es el saber de la casa, la economía es la organización. Es decir, cualquier ama de casa lo sabe, ¿no? Pero el problema de la monetarización de la economía significa la economía está para hacer crecer el capital, sobre todo en las grandes bolsas de Wall Street, Tokio, etc. Yo me oísteis repetir muchas veces, esta es la perversión, ¿no? La perversión es lo demoníaco, lo malo en sí mismo de una perspectiva. En ese sentido, ¿qué importancia tiene la ecosofía? Sí, hay dos palabras que están muy presentes en mi libro del que hiciste alusión antes, hacia una ecoteología, y son la ecosofía, la ecoteología y la ecoespiritualidad. La ecosofía va más allá de la ecología, y no se queda solamente en el logos, en analizar y buscar respuestas, sino la ecosofía es aprender de la sabiduría de la tierra. La sofía es la sabiduría. Aprender de la sabiduría de la tierra significa que yo, urbanita del siglo XXI, tengo que volver humildemente a esas culturas originarias, primitivas, que vivían en armonía con la tierra, de las que en México tienen afortunadamente varias docenas, que han mantenido su lengua, su sabiduría, que han mantenido sus remedios naturales, que viven en la armonía con la naturaleza y que cuando necesitan sacar algo de la naturaleza para subsistir le piden permiso. Es decir, ¿cómo pueden decir que los indígenas son unos incultos, son unos maleducados? Por favor, si aprendieran los urbanitas de eso, nuestras relaciones serían completamente distintas. Entonces, eso es la ecosofía, aprender la sabiduría de la tierra, de la misma tierra y de los que han estado más en contacto con ella. La ecoteología es una visión de esa perspectiva ecológica y ecosófica desde la teología. Entonces esto es muy importante porque una de las superestructuras del sistema capitalista y de mercado ha sido desgraciadamente la teología, como estudió Max Weber, ¿no? Es decir, ¿por qué triunfó el capitalismo sobre todo en los países protestantes? Dice Max Weber, porque cierta teología le decía, si a ti te va bien en la vida, si tienes éxito en tus negocios, eso significa que tienes el favor de Dios. O sea que encima de ir muy bien aquí, me va a ir muy bien allá, ¿no? Entonces, es necesario un tipo de teología que cambie completamente esa clave, que cambie ese Dios absoluto arbitrario en un Dios relación, comunión, que cambie ese Dios con el que tengo una relación mercantil, que es tremendo. Con esto sí que ya me podía echar horas hablando. Relación mercantil que desgraciadamente han favorecido muchas veces los padres. Si tú quieres ganar la salvación, tienes que pagar misas, tienes que dar limosnas, o sea, tienes que engordar al padrecito, ¿no? Ese Dios no existe.
Es decir, Dios es absolutamente gratuito. Dios ama gratuitamente. Ni siquiera es un Dios que castiga, que te mide, que te amenaza, que es la razón en definitiva por la que muchos jóvenes se han alejado de la religión y mucho más de la Iglesia. Entonces la ecoteología está diciendo, tenemos que cambiar nuestra manera de concebir a Dios frente a ese Dios absoluto y arbitrario, un Dios relación, comunión, amor incondicional, etc. Nuestra manera de relacionarnos no solo con Dios, sino con la tierra, desde el respeto, desde la comunión con la tierra, desde la concepción de que somos todo con todo, de que la realidad es interrelacional y, evidentemente, en tercer lugar, nuestra relación con nuestros hermanos. Es decir, un hombre que maltrata la tierra maltrata a su hermano siempre, porque maltrata la tierra para sacarle y explotar para él lo que quiere, y maltrata a su hermano porque lo que tiene mi hermano lo quiero yo. Esa precisamente es la esencia de la emulación capitalista. Pues ya como para ir cerrando un poco, nos gustaría mucho si nos puede platicar un poco de cómo sería una ecoespiritualidad que, digamos, ya le dé la vuelta a esta situación, digamos, fragmentaria y demás. Justamente, y más me gusta que hayas utilizado de nuevo esa palabra, ¿no? Una espiritualidad, ecoespiritualidad, significa aprender a vivir no enfrentada a la realidad, sino en comunión. Es decir, ecoespiritualidad significa vivir en la armonía con todo lo que es. La armonía consigo mismo, mirar hacia adentro. Hay muchas personas que son, en primer lugar, enemigas de sí mismo y por eso se maltratan. Y no se maltratan porque se den latigazos, sino que se maltratan comiendo porquerías, odiándose, compitiendo. Entonces, la ecoespiritualidad significa la armonía conmigo mismo, con todo lo que es, con la realidad en la que estoy profundamente inmerso y a la que le debo el ser. Yo soy tierra de esta tierra, no estoy sobre la tierra, sino estoy dentro de la tierra. Y una ecoespiritualidad significa una apertura a ese misterio, a ese que decimos los cristianos, ese padre, madre que nos ama, que no es mi enemigo, sino que quiere que yo sea feliz. Y para ser feliz necesito esa armonía. Por eso en una ecoespiritualidad es fundamental el tiempo de silencio, el tiempo de meditación, superar los conceptos, el logos que nos impide realmente abrirnos a lo que es. El problema de la meditación es que siempre estamos pensando en nuestras tonterías de cada día. Por eso uno de los esfuerzos más grandes de la meditación es hacer silencio, escuchar, sentir el ritmo de la respiración, que el ritmo de mi respiración es el ritmo de la tierra, es el ritmo de la naturaleza, es ese ritmo que hemos roto con nuestras pisas, con nuestras violencias. Sí, bueno, en este sentido, pues quienes van a ser pieza fundamental de una ecoespiritualidad, pues tendrían que ser los místicos, ¿no? Y pues también a mí me mueve mucho el pensar que vivimos en un mundo donde hay conciencia de lo espiritual, hay búsquedas espirituales muy profundas, nada más que también se han visto como muy contaminadas con el individualismo, ¿no? Y me refiero a pues muchas tendencias hacia, por ejemplo, buscar una espiritualidad en prácticas como el tarot, como el zodiaco, este tipo de cosas que van muy hacia centrarse en el individualismo y dejamos de lado pues que la espiritualidad en sí es beber de una fuente que llevo dentro de mí y que se debe de desbordar hacia afuera. Entonces yo creo que si se buscara una espiritualidad donde quizás no se tuviera como un eje referencial a Dios, pues yo creo que una ecoespiritualidad nos conecta con algo que es totalmente colectivo, que es precisamente la ecología, el medio ambiente. O sea, no se necesita ser creyente o no creyente para darnos cuenta de la importancia que tiene el cuidado de la casa común, ¿no? Entonces, yo creo que esta sería como una alternativa más para quien anda en una búsqueda espiritual y que no se quiere identificar con ninguna religión, pero
es importante y que es muy, muy necesario hablar de ello en estos tiempos, ¿no? Sí, realmente la espiritualidad va más allá de la religión, eso es cierto. Sin embargo, los más grandes místicos de la historia han seguido una tradición religiosa concreta. Por eso yo creo que debemos de aprender ellos. Aprender de ellos en primer lugar porque una auténtica ecoespiritualidad es lo opuesto al yoísmo y al estar bien y a la comodidad, que es muchas pseudoespiritualidades y pseudo-religiones. No se trata de eso. Es decir, una auténtica espiritualidad, como nos enseñan los grandes místicos de todas las religiones, de Oriente a Occidente, del cristianismo al budismo, del hinduismo, etc., significa un apagamiento de ese ego que me separa para que crezca la relación, ¿no? En la iluminación budista hay dos aspectos que significan que esa iluminación ha sido auténtica. La primera, el apagamiento, el ego que va muriendo. El Buda decía, el yo no existe. Y la segunda, la mirada al otro. Es decir, en una auténtica ecoespiritualidad, una auténtica mística, el otro es absolutamente fundamental. Porque el otro no es mi enemigo, sino que el otro es, como decía antes, esa parte de yo. Entonces yo creo que es muy importante cuando uno intenta vivir una espiritualidad y una mística, tener todo esto en cuenta, porque hay toda una pseudomística burguesa de estar bien, de no sé qué, que no tiene nada que ver desde luego con lo que yo digo y con lo que yo aprendo de los grandes místicos, ¿no? Para llegar a esa comunión con la divinidad, los que son teístas, con el todo los que no son teístas, eso es secundario, porque al final nos encontramos con la verdad, y la verdad es la verdad como la luz es la luz, ¿no? Entonces, aprender de esos grandes caminos, como enseñó el Buda a sus discípulos, las nobles verdades, el séptuple camino, etcétera, y los cristianos, que haremos bien aprender de, pero para mí el maestro de los maestros es Jesús de Nazaret. O sea, yo en Jesús de Nazaret realmente lo tengo todo, y lo que me interesa abriéndome a otras espiritualidades y religiones es para ayudarme a comprender mejor al gran sabio que fue Jesús, ¿no? El problema es que esa grandeza que ha estado pues en esta religión cristiana tan denostada es que ha sido sepultada por siglos de mentira, de violencia, una iglesia metida en lo suyo más que abierta y deshacerse por los demás, y realmente ese pecado pues impide a muchos acercarse a esa sabiduría que yo les invito a descubrir, digamos, de primera mano, acercándose al Evangelio, acercándose a un maestro en el que confíen, que les ayude a hacer un proceso y un camino, porque si no a veces es fácil equivocarse con la autosatisfacción, la autocomplacencia, etcétera. Sí, yo me encanta cómo se abren como las ideas y luego van cerrándose al final. Eso no siempre sucede en la radio. A veces se quedan abiertos los temas. Aún así, obviamente podríamos seguir hablando sobre muchas otras cosas. Por ejemplo, esto de la sensibilidad holística me llama mucho la atención. A ver si todavía nos puede decir un poquito más sobre eso. Pero también, pues creo que yo me quedo con lo de la conferencia. Una de las tesis importantes para mí de la conferencia fue que el papel de los místicos. O sea, creo que en una era donde predomina la técnica, la ciencia, o predomina de más, ¿no? Predomina de manera exagerada, ¿no? O sea, cae en este tecnicismo y cientificismo, etcétera. Bueno, aquí nosotros le ponemos cientificismo, o sea, le agregamos Estupendo, sí. Pero, creo que justo en una época donde predomina esto y predomina el mercado, pues necesitamos más que nunca volver a nosotros mismos, escuchar el silencio, etcétera, y volver la mirada hacia la mística, hacia la experiencia de lo sagrado, de lo misterioso.
Doctor Pérez Prieto, no sé si quiera dar una última idea ya para cerrar con broche de oro. Sí, bueno, la clave de lo que yo anuncio es la relación. Es decir, que la realidad es relación, todos somos relación, yo soy relación, mi Dios es relación, el Dios en el que creo, confío y que me salva, me libera, es relación. Por eso yo sigo hablando de una palabra que para algunos cristianos ha quedado como una cosa de atrás, que es la Trinidad. La Trinidad expresa la realidad divina que anunció Jesús de Nazaret, que Dios es relación, Padre, Hijo y Espíritu, en una circularidad constante, esa circularidad que es el amor auténtico, que no está encerrada en sí mismo en la realidad interior divina, sino que se abre a todo lo que es, y eso es la maravilla de la creación. A mí me gusta decir que lo que significa que Dios es creador es que esa divinidad amorosa convierte el caos en cosmos, en armonía. Y los seres humanos, fruto de una larguísima evolución de miles de millones de años, somos fruto precisamente de la autoconciencia que brota cuando un animal es capaz de tener un cerebro que le permite ser consciente de sí mismo y le permite ser consciente de la realidad y le permite ser consciente, incluso interlocutor, de ese Dios creador. Pues yo, en este mismo tenor, la importancia del silencio, ¿no? No se puede ser místico y no se puede tener una mirada mística si no se tiene silencio, y más en este mundo de tanto ruido, ¿no? Platicaba yo con los alumnos el otro día. La filosofía surge y la reflexión surge precisamente del ocio. Y ahora los celulares, las computadoras nos han matado al ocio. Lo han mitigado, lo han domesticado, exacto. Entonces, ¿qué necesario es apagar estos aparatos para ir hacia la mirada interior y ponernos a pensar precisamente esto? Y cuando se habla del otro, pues no solamente es el otro ser humano, sino todo lo otro, ¿no? La naturaleza, los animales, las plantas, con las que hemos roto contacto, ¿no? Ahora ya encontramos estadios con césped artificial, ya encontramos jardines artificiales, etcétera, ¿no? Vivimos en una sociedad artificial y precisamente la mística, el espíritu, son cosas que no son artificiales. Quizás por eso son tan importantes y por eso para muchas personas no restan o no tienen la importancia que debieran de tener. Pero bueno, en este libro definitivamente podemos encontrar muchas claves que nos ayuden a eso. Así que no se lo pierdan. Si no conocen este libro, vayan a la librería y pregunten por Hacia una ecoteología, de Victorino Pérez Prieto, editado por Fragmenta. Pues muchas gracias a nuestros invitados y los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Somos Tubs Radio, una señal. Somos Tubs Radio, una señal de inspiración. Tubs Radio.